Muy bien, jóvenes. Para física y mecanismos tenemos el siguiente problema, el siguiente ejercicio. Dice, una caja rectangular de 60 kilogramos abierta en su parte superior mide en la base 1 metro por 80 centímetros y tiene una altura de 50 centímetros. En el inciso A nos preguntan, ¿cuánto se sumergirá en agua dulce? Y en el inciso B, ¿qué peso FW de lastre hará que se hunda hasta 30 centímetros o 0.3 metros? Muy bien. Vamos a solucionarlo de la siguiente manera. Si se supone que la caja flota, entonces la fuerza de flotación o fuerza boyante es igual al peso del agua desplazada y es igual al peso de la caja para que estén equilibrados. Ahora, la fuerza boyante del agua, ya aquí en símbolos, es igual al peso del agua y es igual al peso de la caja. Aquí tenemos las siguientes fórmulas. La fórmula del peso es peso igual a densidad por gravedad por altura. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el valor de la gravedad pues, es un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, entonces va a quedar así. Peso del agua va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen de agua desalojado. Y esto va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, por 9.8 metros segundo, que es la gravedad, por el volumen de la caja. El volumen de la caja es área de la base por la altura. Y aquí está el área de la base, 1 metro por 80 centímetros, pero la altura no sabemos cuánto se va a hundir para que desaloje el volumen que necesitamos. Por eso nuestra incógnita aquí es determinar cuánto se hunde de los 50 centímetros que tiene de altura la caja. Entonces nos queda esto, por esto, por esto. Aquí está, donde dice, donde X es la profundidad a la que se hunde la caja. Si ustedes observan aquí el dibujo, aunque pues no está muy bien hecho, tenemos la base de 1 metro por 80 y la cantidad que se hunde son esa X que tenemos ahí. Vamos a ponerla así. Es la cantidad que queda por debajo del agua y es lo que necesitamos calcular. Ahora, el peso de la caja, acuérdense que la fórmula del peso es, bueno, ya en los problemas anteriores ya la tenemos. La fórmula del peso es la masa por la gravedad. Entonces el peso de la caja es 60 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto por esto me da 588 kilogramos metro segundo cuadrado, que equivalen a newton. Ahora bien, de acuerdo a lo que teníamos acá, que el peso del agua desplazada es igual al peso de la caja, entonces lo aplicamos. El peso del agua desplazada, dice, es igual al peso de la caja. Entonces 7840 kilogramos sobre centímetro cuadrado por X, que es esta operación que tenemos aquí, es igual al peso de la caja. Entonces me da 7840 kilogramos sobre segundo al cuadrado por la altura que se sumerge, que no sabemos, es igual al peso de la caja, que son 588 newtons. De aquí despejamos la X para saber qué tanto se hunde. Y la X me va a quedar a 588 newtons, y aquí le pongo sus unidades, entre esta cantidad está multiplicando, la vamos a pasar dividiendo. Entonces me queda 588
entre 7.840. Eliminamos kilogramos segundo cuadrado y me queda en unidades de metro. Y esto me da 0.075 metros. Si lo transformamos a centímetros, lo multiplicamos por 100 y nos queda que la caja solamente se hunde 7.5 centímetros. Por lo tanto, sí flota. Ya tenemos resuelto el primer inciso. Peso del agua desplazada es igual al peso de la caja. El volumen, para calcular, pues nos falta solamente lo que se hunde y aquí está calculado. Pero ahora nos dicen, ¿qué peso FW de lastre, o sea que le tengamos que poner encima, hará que se hunda hasta 30 centímetros o 0.3 metros? Y aquí lo vamos a encontrar con lo siguiente, que la fuerza boyante o fuerza de flotación del agua va a ser igual al peso de la caja, ¿sí?, más el peso del lastre, porque le vamos a echar peso encima a la caja. Y esto va a ser igual al peso del agua desplazada. Ahora, la fuerza de flotación, si FB, la fuerza de flotación, que va a ser igual al peso del agua, me va a dar que es igual a ρ del agua por G por volumen desplazado del agua. Y me va a dar lo siguiente, aquí sí, 1000 kilogramos, que es la densidad, por 9.8 metros segundo cuadrado, que es la gravedad, por el volumen. Aquí yo sé que el área vale la base vale 1 metro por 80, y ahora me están diciendo que se va a hundir hasta 30 centímetros o 0.3 metros. Entonces ya tengo aquí el volumen que se va a desplazar de agua. Multiplico y me queda esto por esto, me quedan 2.352 kilogramos metro segundo cuadrado. Y eso va a ser igual al peso de la caja más el peso del lastre, que es lo que estamos queriendo calcular. ¿Qué tanto peso le vamos a echar encima o qué masa le vamos a poner encima para que se hunda 30 centímetros? Entonces me queda lo siguiente. 2.352, esta unidad es newton, va a ser igual al peso de la caja. Aquí tenemos la fórmula, la andaba buscando por acá, pero aquí la había puesto, que es 60 kilogramos, que es la masa de la caja, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no?, que es la gravedad, más el peso del lastre. Entonces, si despejo el peso del lastre, me va a quedar igual a 2.352 newtons. Esto está sumando, lo pasaría con restando, y si multiplico esto por esto me da 588 newtons. De tal manera que el peso del lastre va a ser 2.352 newtons menos 588, y esto me va a dar 1.764 newtons. Ahí tengo el peso del lastre en newtons, y si quiero saber cuál es la masa, pues simplemente con la fórmula de el peso, que es W es igual a M por G, despejamos la masa, la gravedad está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces la masa va a ser el peso entre la gravedad, que serían 1.764 kilogramos metros segundo cuadrado, que son los newtons, entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto entre esto me da 180, eliminamos las unidades de metro segundo cuadrado y me quedan en kilogramos. Entonces, el lastre que le vamos a colocar a la caja para que se hunda 30 centímetros van a ser, si lo quieren en peso, 1.764 newtons, o si lo queremos en masa, que son 180 kilogramos de masa. Muy bien. Ahí termina este ejercicio. Muy bien, en este problema dice lo siguiente. Dice, un cilindro sólido de aluminio con la densidad de aluminio de 2.700 kilogramos por metro cúbico tiene una masa medida en el aire de 67 gramos.
y 45 gramos cuando se sumerge en trementina. La trementina es un líquido. Nos piden calcular la densidad de la trementina. ¿Qué densidad tiene la trementina para que produzca este efecto? Muy bien. Vamos a ver aquí, tenemos la solución. Tenemos las dos masas. La masa 1, 67 gramos, la vamos a convertir a kilogramos. Y la masa 2 de 45 gramos, también la convertimos a kilogramos. Ahora, la fuerza de empuje, la fuerza boyante o fuerza de flotación que actúa sobre el cilindro sumergido es, fuerza boyante es igual a 0.067 kilogramos menos 0.045 kilogramos, es la diferencia de las dos masas, por el valor de la gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, recuerden por qué. Porque decimos que la fuerza boyante es el empuje, es igual al peso. Y este viene siendo el peso del que estamos calculando, masa por gravedad. Esta es la diferencia de las masas. Aquí está en el aire y aquí está cuando está sumergida. Entonces me queda fuerza boyante o de flotación. Esto menos esto me da 0.022 kilogramos. Por 9.8 me da 0.2156 kilogramos metros segundo al cuadrado, que es lo mismo o equivale a newtons. Ahora, este FB, la fuerza de flotación, que es la fuerza que empuja hacia arriba, que es el peso de la trementina desplazada, le vamos a llamar WT. Ahora, el volumen del cilindro, el volumen del aluminio, se calcula con la ecuación. La ecuación la tenemos, es bastante simple, ¿no? Densidad es igual a masa entre volumen. Masa del aluminio entre volumen del aluminio. De aquí vamos a despejar B, vamos a despejar el volumen. Está dividiendo, pasa multiplicando, y está multiplicando, pasa dividiendo. Ya tengo yo la manera de calcular el volumen de ese cuerpo de aluminio. Y el volumen va a ser así. La masa del aluminio antes de sumergirla es de 67 gramos. Aquí está, 0.067 kilogramos. Y la densidad del aluminio es 2.700 kilogramos por metro cúbico. Al dividir esto entre esto, me va a quedar 2.48 por 10 a la menos 5 en la calculadora. Esta cantidad nos queda en metros cúbicos. ¿Por qué? Porque aquí se aplica la ley de la tortilla. Aquí tenemos un 1 abajo del kilogramo, este pasa arriba y este kilogramo con este se elimina. Y entonces, si le quito yo la potencia de menos 5, entonces tengo que recorrer el punto decimal 5 cifras. 1, tengo que completarlo con 4 ceros para atrás. Esta cantidad y esta son iguales. Ahora, ese volumen del aluminio, este también es el volumen de la trementina desplazada, es lógico. Porque si yo introduzco este cilindro de aluminio dentro de la trementina, va a desalojar un volumen igual al volumen del cuerpo. Entonces, tenemos densidad de la trementina va a ser igual a la masa de la trementina entre el volumen de la trementina. Ahora, la masa de la trementina, nosotros la calculamos, aquí tenemos lo siguiente, para calcular la masa va a ser igual al peso entre la gravedad. ¿Cuál es el peso de la trementina? Aquí lo tenemos, ya calculado, que es igual a la fuerza boyante que empuja hacia arriba. Entonces, aquí lo tenemos 0.2556 newtons o kilogramos metro segundo cuadrado. Lo dividimos entre 9.8 para que nos dé la masa, metros sobre segundo cuadrado, y esto todo dividido entre el volumen del aluminio, que es el mismo volumen desplazado. Entonces, al dividir primero esto entre esto, me quedan 0.022, se eliminan metro segundo cuadrado, me queda kilogramo. Y luego, al dividir esto
entre esto me va a quedar 887 kilogramos por metro cúbico, que es el resultado que nos están pidiendo. Ahí termina el problema. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el principio de Pascal, que realmente es un principio que es de gran ayuda para nuestra vida. Principio de Pascal dice: la presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente se transmite íntegramente en todas direcciones y hacia las paredes del recipiente que lo contiene. Es algo bastante sencillo. Las aplicaciones de este principio son la prensa hidráulica, el gato hidráulico y los frenos de los vehículos. Imagínense unos vehículos sin frenos. Entonces vamos a hacer un problema sencillo sobre este principio. Tenemos ejemplo. En el recipiente del diagrama, el área del émbolo mayor es de 100 centímetros cuadrados y el del émbolo menor es de 5 centímetros cuadrados. La pregunta es: ¿cuál es la fuerza ejercida sobre el émbolo mayor cuando se aplica una fuerza de 500 newtons sobre el émbolo menor? Aunque aquí están volteados los números. Aquí es F1, aquí es F2. Muy bien. Entonces, émbolo mayor, émbolo menor. Si alguien se pregunta qué es un émbolo, es una especie de pistón. Por eso en estas aplicaciones normalmente funcionan con líquidos, con fluidos, con aceites, por eso se llaman hidráulicos. Ahora bien, tenemos los datos siguientes del recipiente. Área 1 es el área del émbolo mayor, esto. Área 2, el área del émbolo menor. Fuerza 1, la fuerza en el émbolo mayor. Y fuerza 2, la fuerza en el émbolo menor. Ahora, hay una relación entre áreas y fuerzas. La relación, de acuerdo al principio de Pascal, entre esto, en un sistema como este, la relación es fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Muy bien, aquí tenemos los datos. Área 1, área del émbolo mayor, 100 centímetros cuadrados. Área 2, área del émbolo menor, 5 centímetros cuadrados. Aquí está abajo. Y la fuerza 1 es la incógnita, no sabemos cuánto vale, cuando le aplicamos una fuerza de 500 newtons en el émbolo menor. Ahora, si yo tengo esta relación, de aquí lo único que me falta conocer es la fuerza 1. Voy a despejar la fuerza 1 y me va a quedar, el área 1 está dividiendo, va a pasar multiplicando y me queda fuerza 1 es igual a fuerza 2 por área 1 entre área 2. Sustituimos los valores y me queda 500 newtons, que es la fuerza 2, por 100 centímetros cuadrados entre 5 centímetros cuadrados. 500 por 100 me da 50.000 newtons por centímetro cuadrado. Entre 5 centímetros cuadrados eliminamos las unidades de centímetro cuadrado y 50.000 entre 5 me quedan 10.000 newtons. Entonces aquí vamos a encontrar algo muy sencillo, que la fuerza se multiplica en razón de las áreas. La razón que hay de un área a otra es la que me va a dar a mí la multiplicación de la fuerza. Y es área 1 entre área 2, que son 100 centímetros cuadrados entre 5 centímetros cuadrados, eliminamos centímetro cuadrado y me queda 100 entre 5 me da 20. Quiere decir que aquí, de acuerdo a las áreas, la fuerza aplicada de 500 newtons se multiplicó 20 veces. Si yo multiplico 500 por 20 me va a dar directamente
10.000 newtons, que es el valor que encontramos despejando la ecuación. Muy bien, ahí termina, compañero.